Hola, buenas tardes, bienvenidos a la Sala Divergente, el programa número 80. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la ucronía y tenemos aquí al antropólogo social y licenciado en filosofía Juan Antonio del Río Cabrera, desde Olvera, Cádiz. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. ¿Y tú? Bien, bien también. Gracias. Bueno, pues vamos a tratar, ya que hace un tiempo estuvimos hablando de utopía y distopía, en esta ocasión de ucronía, que bueno, tiene algo que ver quizá según si es en ciencia ficción, ¿no? Sí, mucho. Y con la historia también en este caso. Es, Ajá. digamos, que la parte de ciencia ficción más histórica, más parecida a la novela histórica, con la diferencia que ofrece una alternativa a ella. Y lo explico si quieres con un ejemplo rápido. Hay ejemplos, como ya verás después o veremos por las portadas de libros y demás, completamente sintomáticos, ¿no? Franco pierde, por ejemplo, la guerra civil. Es una línea completamente nueva, por tanto se asemejaría mucho a la novela histórica e incluso a los juegos estos de guerra de estados mayores o de altos estados económicos, qué pasa si el petróleo sube o baja, qué pasa si gana la guerra Ucrania o Rusia, y se desarrollan líneas en las cuales las cosas ocurren de otra manera. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial la gana Alemania o la pierde Estados Unidos o similares. O Franco en algunos casos, que es muy divertido, ya verás una de las portadas. Pues resulta que Franco gana la guerra, pero Franco es alto responsable del ejército republicano, claro. Esta concretamente, ¿sabes? ¿La ves o no? Un segundillo. De mientras te pregunto, ¿cuándo surgió la ucronía? ¿En el siglo XX o viene de antes? La ucronía surge antes, pero no mucho antes. La ucronía es muy posterior a la utopía. Ya hablamos en un programa anterior de la utopía. En el Renacimiento, pues la utopía debe ser unos 200 y pico años posterior mínimo, porque es de más de 200 y pico, unos 300 años aproximadamente de diferencia, porque es allá tan tarde como 1876, ya cerquita del siglo XX. Es un filósofo, un neocantiano, filósofo, vamos, que no es de la altura de Kant, Platón, etcétera. Digamos que en un segunda fila, ¿no? Segunda división, si fuera fútbol, ¿no? Muy importante en temas de socialismo y en temas también de empirismo. Un neocantiano. De Renouvier, un francés, y hace una obra que se llama, aproximadamente traducida, Ucronía, la utopía en la historia, en la cual presenta una línea paralela, en la cual Marco Aurelio ha cambiado su heredero y el heredero esta vez sí sale bueno y el cristianismo no llega a florecer, por lo cual todo se convierte en algo completamente distinto. El término lo crea él también, igual que utopía, sin, en griego, significa utopía sin lugar, pues ucronía lo que significa es sin tiempo, o un tiempo paralelo, o un tiempo que no ha existido, y se basa a través en razonamiento, digamos que hipotético en vez de causal. ¿Qué hubiera pasado si? Es la palabra que incluso sirve de entrada en muchos libros ingleses de artículos de este tipo, dedicado a qué hubiera pasado si la Armada Invencible hubiera conseguido invadir Inglaterra, o qué hubiera pasado si Colón no conquista, bueno, no conquista, no descubre para nuestra posterior conquista América, etcétera, etcétera. Aquí, bueno, buscando las portadas, no sé si se verá bien ahí. Sí, El hombre en el castillo, se ve bien, de Philip K. Dick. Este fue una de las obras más emblemáticas, ¿no? Que del Esta año es 62. de las 2 o 3 obras o 4 fundamentales. Por ejemplo, la obra de Renouvier, La utopía tal y cual, es complicada de leer porque es estilo decimonónico y no del más fluido, más ensayo que novela, una cosa media, un estilo que, por cierto, se ha prolongado después. Las primeras obras posteriores, siglo XIX y demás, pues
son normalmente o francesas al principio y después inglesas. En Inglaterra y los estados anglosajones, Estados Unidos también se ha convertido casi en una tradición, que a 20 o 30 años hay un libro dedicado a qué hubiera pasado si Waterloo lo hubiera ganado Napoleón y hubiera seguido el imperio en sus manos, francés, y se hubiera desarrollado, o otra vez los nazis, otra vez Franco, otra vez lo que tú quieras, ¿no? Otra vez no hubo catolicismo, por ejemplo, ¿no? Así funciona. Incluso tenemos historias alternativas sobre la conquista de la Luna, ¿no? Sí, hay muchas, algunas muy bonitas. Sí. Sí, vamos, la Luna la conquista todo el mundo. Ahora sí que te cuento, pero había empezado a hablar un poquito de Edith, para no liarnos con esto. Sí, vamos a ver. Y la obra de Edith es fundacional en muchos sentidos, porque además con la ucronía, ya voy desarrollando, pasa algo curioso. Empieza antes como contrafactual, es básicamente lo mismo, pero en vez de novela historicista más que histórica, porque es una historia que no ha pasado, ¿vale? Pues directo. Perdón un momento, es que me están saltando cosas en el ordenador, tú sabes, ¿no? Hoy la cosa está accidentada, ¿vale? Pero lo que es la novela en sí no se desarrolla mucho, ¿eh? No tiene un desarrollo rápido como pasó con las utopías. Recordamos, ¿no? Primero Moro, pero a los 10, 20 años ya empieza Campanella, empieza Bacon, etcétera, etcétera. Aquí no. Aquí hay experimentos más bien venidos curiosamente de las reales academias, de la historia, claro, o sea, de historiadores reales, no imaginarios ni crónicos, o incluso recopilatorios por tal época de la Armada Invencible, que hubiera pasado si la Armada Invencible, que hubiera pasado si los mongoles invaden Europa, yo qué sé, hay 200, ¿no? Si el Imperio Romano no hubiera caído, hubiera continuado mucho más en el tiempo. Y en cambio, en realidad, la novelística no se empieza a desarrollar un fenómeno muy tardío hasta prácticamente en los años 30-40. Esta de Edith concretamente es casi fundacional desde el año 1962. Como quien dice hace 3 días, o 60 años, eso es prácticamente nada, los 62 años. Y en los años 30-40, este siglo, incluso en Estados Unidos, que va por delante, pues puede haber 15 o 20 obras, nada más. Mientras que en cambio los últimos 10 años, estos últimos 10 años ya nuestros, desde el 2014 para acá, pues bueno, ya ha invadido incluso algo que parecía inesperado, porque incluso en televisión y en series y en cine, la ucronía había tenido muy poco desarrollo, curiosamente, ¿no? Es ahora cuando va galopando, digamos, ¿no? En series y lo que es en cine, hace nada, hace 10 o 15 años nada más. En lo que se refiere a novela y cuento, pues le puedes poner nada más que 20 o 30 años más. Muy curioso, ¿no? Como hay una aceleración en los últimos tiempos y en los primeros tiempos no hay, que yo recuerdo ahora mismo, y vamos, no debe haberlo porque es muy difícil que salga algo desconocido en ese sentido. No hay gran novelística en los años 20, ni en los años 30, ni final del 19, no hay un Verne, no hay un Wells de este tema. ¿Qué te iba a decir? El argumento del hombre del castillo, ¿puedes hablar un poquito? El argumento es de lo más retorcido que hay porque el hombre en sí, con perdón, ya era retorcido. El hombre era paranoico y además, en fin, visitas psiquiátricas y problemas realmente gordos. Paranoico. ¿Estás hablando del autor o del protagonista? El autor. El autor. Vale. Y sus argumentos suelen ser retorcidos, complicados, con una salida de tonos muy extrañas, sospecha de que el universo no es como es, a veces paranoica y a veces no. Y eso sí, una inventiva tremenda, ¿no? Este es de los autores, digamos, de ciencia ficción, del gueto, para entenderlo, de la ciencia ficción, que ha salido del gueto por todos lados, revienta las costuras del género. Es tremendo, ¿no? Es uno de los pocos autores que ha llegado de verdad al público en general. Yo empecé a leer un poquito por encima. Perdón, incluso en cine, aunque no tenga que ver con la ucronía, de una novela de este hombre, Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Un título precioso y muy de la época hippie que es este hombre, un poquito antes también, ¿no? Pero de esa época se junta todo, la droga, se junta la paranoia, se juntan muchas cosas, las medicinas, por supuesto. Y vamos,
Blade Runner, lo que es el original, también es suyo. Y algunas de las mejores películas que las tiene buenas aunque no sea un actor precisamente muy expresivo, de Schwarzenegger, ese tipo de cosas. Las que tiene de Schwarzenegger sobre Marte también parte de, vamos, y además muy inventivo, eso aparte, ¿no? Quiero decir que los problemas psiquiátricos, no psiquiátricos y demás, cada uno, que Dios nos libre, ¿no? Pero que evidentemente, aparte de eso, o quizás por eso, es un autor, yo qué sé, ¿no? Es uno de los pocos posibles candidatos a premio Nobel que hubiera habido dentro de la literatura de género, de este género. Claro, Es la locura con el tremendo, género. no solamente cuando hace estas cosas. Está claro lo que digo. El libro en sí pues es una paranoia también, claro, es muy paranoico. Y el libro suyo que me hace imposible leer, porque de verdad empieza a retorcerlo una y otra vez el guión. Si el libro fuera un guión de cine. El argumento para entendernos y demás, y terminas por no saber ya muy bien por dónde van las cosas, ¿no? Desequilibrante. Porque creo que dejó el final sin cerrar, ¿no? En este caso parte este hombre de un argumento que es clásico, este quizás sea el más clásico de todas las ucronías y de todos los contrafactuales. Hitler gana la guerra, clásico. Como contrapartida, porque después hay muchas variantes, por supuesto, y posibilidades, a partir de ahí, pues en este caso Hitler gana la guerra y Japón también. Puede ser que no hubiera ganado Japón. La del Pacífico. Mussolini, ¿no? Ocupan Estados Unidos y dejan los peores estados centrales, el círculo del trigo alrededor de Chicago y demás, los estados centrales, los más inhóspitos que no tienen costa, lo dejan en manos americanas, como una especie de concesión, una especie de reserva india gigante, claro, de ciudadanos yanquis, que han perdido la guerra por los dos lados, Pacífico y Atlántico. Hitler y Japón, pues os digo, se parece mucho también esto a los juegos de guerra. Quedan los sitios más industriales, más con la costa y todo eso. Todo lo que es California y la parte hippie, para entendernos con perdón, todo lo que es el oeste Pacífico, se lo quedan los japoneses. Y por supuesto, con centro en Nueva York, económico, todo lo que es el este, la capital incluida, Washington y demás, va a ser nazi. Cada uno lleva a cabo políticas distintas con los nativos. La paranoia es tremenda y ahí se descubre, narra la vida además para liarnos más, no narra tu vida o la mía en ese mundo. Los capítulos van de diferentes vidas, de diferentes personajes encima, un japonés ocupante, en fin, solamente un desgraciado, con perdón, de los estados centrales, de los auténticos yanquis, digamos, en la reserva, y todo el resto, algún nazi también, algún espía, en fin, ese tipo de historia. Pues claro, Japón y los nazis, este hombre es muy realista, o quizás eso sea consecuencia no de su paranoia. Los japoneses y los yanquis, y los alemanes han ganado, pero están en Guerra Fría, ¿eh? A ver quién ocupa más lugar ahora, que Imperio está por encima, como ha pasado siempre. Rusia y Estados Unidos ganan la guerra, la URSS y Estados Unidos. Pero evidentemente al momento empieza la Guerra Fría entre ellos, pues aquí pasa igual. Todo el mundo vigilándose, paranoia otra vez. Digo paranoia muchas veces, pero que esta vez viene como anillo al dedo, como en casi toda su obra. Muy paranoica, no es una obra de aventura, ¿no? Es otra cosa, con un personaje, ¿no? ¿Qué va? Un personaje, unos pocos, a poner a su punto de vista ocupante en California. Y después encima los nazis se comportan de forma distinta e incluso tienen, que es muy bonito, es una de las partes más entrañables para mí, relación distinta con la cultura local. Los alemanes quieren imponer la suya. En cambio, los coleccionistas japoneses se pirran con la cultura popular, incluido Walt Disney, anterior a que ellos llegaran, y pagan fortuna. Sí, le gustan mucho los dibujitos animados. Por un dibujo o un cómic original de Superman del 36 y cosas así. No, si este escritor tenía su lógica. Les gusta su cultura, les gusta. Quieren comer hamburguesas, quieren vestirse de rockero, con el tupé, esas cosas. Los japoneses están enamorados en el fondo de la cultura nativa, por lo menos buena parte de ellos, a niveles testimoniales, ¿no? Eso lo cambia todo también. Bueno, pues en ese mundo, un personaje de estos que practica el I Ching ve que hay una novela que narra un mundo en el que los japoneses y los alemanes han perdido la guerra.
que curiosamente después te das cuenta que tampoco es el nuestro, porque hay muchas variantes del nuestro. Es que es el nuestro, ¿no? Tampoco es el nuestro. Porque el presidente de Estados Unidos no es el nuestro, nunca existió aquí, en esta línea, o sea, es más complicado todavía. Es otra cosa, que hay una tercera línea ahí siempre mirándose. En la cual curiosamente ganan, por lo que se ve, Inglaterra y Estados Unidos. Inglaterra y Estados Unidos son los que se han partido el mundo, están en Guerra Fría. Va ganando Inglaterra. Otra vez estamos con los complejos paranoicos de Estados Unidos. En todas pierde Estados Unidos, incluso la más benigna. Inglaterra va ganando. ¿Y eso se lo iba diciendo la literatura que leía? Claro, en el I Ching, pues bueno, pues empiezan a buscar si eso es una especie de manifiesto subversivo, existió de verdad, porque hay atisbos también paranormales de que de verdad ese mundo existe, no es un mundo de aventura. Esta vez no es una novela de aventura clásica, ni mucho menos. Blade Runner tampoco lo era mucho más complicado. Y a partir de ahí se llega al desenlace final, que encima es ambiguo. Porque el I Ching, ¿qué línea existe? ¿Las 3? ¿Ninguna? ¿2? La nuestra tampoco es, ojo, ninguna, ¿eh? Serían 4. Porque incluso la más parecida a la nuestra no es la nuestra. Hay un presidente que cambia algún detalle más. Bueno, ¿y otra que te haya llamado la atención, aparte de perdón, eso lo descubre por lo que se ve el I Ching, ya que te interesó, lo estoy mirando, que yo esos temas entiendo menos que tú. Lo descubrió este hombre en el 60. Tan tarde como el 60, 1960. 2 años antes de la República. En el 62 ya publica una novela, y entre la paranoia, el gusto por lo oriental, este en realidad está creando un espejismo, porque este es de lo que le ha interesado a la cultura japonesa a partir de que los americanos ganaran nuestra guerra en nuestro mundo. Eso está viendo al revés. En parte de japonés, que está en California. En la parte japonesa, aunque nosotros no llegáramos a crear, en fin, no convirtiéramos eso en un protectorado de la misma manera a Japón, coleccionando, ¿comprende el espejo otra vez? Antigüedades. Coleccionando muñecos de Walt Disney en vez de libros que chino, pero muy adaptado ya a Japón, ese tipo de cosas, ¿no? Él es el que está infiltrándose en la cultura japonesa como dominante. Claro. Los espejos son, vamos, es que es un ejemplo literario, parece Borges. Vosotros repito que esto no es la literatura de ciencia ficción de aventura, que también la hay normal, una buena y otra no. Esto es complejo, esto ya es tipo Borges, con espejos, problemas de todo tipo, sociopolítica. Este hombre es una joya, aunque te lo digo también, yo hay veces que yo tengo que dejar, no por lo angustioso, sino porque este no es de los más complicados, pero los más complicados, las vueltas de tuerca, la paranoia de mundos posibles que colisiona, algunas veces la falta de sentido, como si estuviera más, en fin, más empastillado lo que fuera de la cuenta, unas cosas muy curiosas. ¿Hizo más novelas, aparte de esta, del Hombre del Castillo? ¿Escribió más? Este hombre, el relato largo, Sueña los androides con ovejas eléctricas, la base de Blade Runner, y novela puede tener 40 o 50, y acaban de publicar un volumen con su autobiografía, y bueno, este hombre que encima escribí. Prolífico, vamos, tipo americano, un hombre serio y formal. Stephen King tiene fama de lo mismo. Stephen King, con todo el terror y con todo lo que ha creado en las masacres, en la literatura, bueno, y más cosas, en la literatura popular, Stephen King no solamente tiene una fama de autor prolífico, sino de estándar americano, ¿eh? Un buen autor en América es alguien que hace así, apoya los codos y escribe, y se tira sus horas, y al día siguiente vuelve a hacer lo mismo. Escribir es un oficio sacrificado para que de verdad. Juan Antonio, así escriben esa cantidad de libros, quiero decir que aquí no estamos, y además profesionales, no viven de otra cosa, dejan su trabajo cuando empiezan a escribir ya en serio. Claro. Quería preguntar, ¿y alguna ucronía relacionada con España, por ejemplo, de la Armada Invencible? Con España ahí verá media docena, porque en España, por supuesto, todavía más tardío, pero no tanto, ¿eh? En esto, curiosamente, no hemos sido tan tardíos como otras veces. España ya, en los 70, 80 llega a haber premios Planeta sobre el tema, y han escrito sobre el tema autores populares, tanto en el bando de lo que la llama, con perdón, la fachosfera, como en todos los demás bandos. En todos. Incluso Vizcaíno Casa escribió una ucronía. Los rojos ganaron la guerra, me parece que se llamaba. Jesús Torbado, un periodista de estos quitó como la Guinechi y esta gente, muy conocido en los años 80,
Creo que fue el premio Planeta, no el segundo premio. Creo que fue el premio, pero me puedo equivocar si fue primero o segundo. Vamos, un libro de esto muy publicitado. Sobre la República. Otra vez, ganan, pero hay diferentes variantes. No es la de los rojos ganaron la guerra, que es mucho más ordinaria en todos los sentidos, ¿no? Es mucho más, sí, literatura mucho más popular, esta es más fina. Y hay algún general de la República o el ministro de la República que también escribió alguna. Vamos, en eso España no ha sido nada atrasado. Y últimamente tenemos incluso autores reconocidísimos en el tema que prácticamente son ya casi especialistas solo en este tema. Sobre todo Vaquerizo. Creo que es Eduardo Vaquerizo. Una serie completa ya de varios volúmenes que por ahí, si te pones a mirarlo, están también las... ¿Vale? ¿Y qué aspecto? Es más, perdón, y sobre Franco aparte, hay también incluso recopilaciones enteras de qué hubiera pasado si Franco gana la guerra, que es la que también aparece por ahí en las portadas que te he mandado, con Franco, con la bandera republicana detrás, porque en este caso es un héroe republicano el que gana la guerra, Francisco Franco. Ojo, fue un alto cargo en la República y llegó a decir por lo que se ve que se sentía republicano y demás hasta que cambiaron las tornas, ¿me explico? Pero era un buen militar republicano antes de que dejara de serlo. ¿Comprende o no? Fue un general muy Pinochet, joven, ¿no? Pinochet, por lo que se ve en Chile, también era un buen militar. Vamos, Allende, no sé yo si sospechaba o no al principio que el golpe lo iba a dar ese. Vamos, la gente no es lo que parece, ¿eh? Muchas veces. Es un buen giro de tuerca, ¿verdad? ¿O no? Vamos, que Franco no era escandaloso contra la República precisamente, los había mucho más, ¿me comprendes, no? Pero mucho más. Nada escandaloso, ¿eh? Ni Pinochet en Chile, por lo que se ve tampoco, ¿eh? Contra Allende, ¿eh? Los calladitos son los peores, hijo. Y bueno, aquí tengo la llegada de los gatos cuánticos, el sueño de hierro. Es que hay temas que son... ya te voy explicando si quieres. Es que hay muchos temas. Esto da para más días si quieres. Te lo digo porque no es broma, Universo de locos. En fin, las portadas, lo que pasa, claro, aquí están en pequeñito, ¿no? Pero que... Sí. Ese es de los más locos. Ese es de los más locos. Ese es un especialista, Freddy Brown, en temas medio simpáticos, digamos, graciosos. Y tiene gracia el tío. Gracia a la americana, pero reconozco que la tiene. En el sentido de humor anglosajón, ¿no? algo distinto. Y es un follón entre universos que también termina casi lo psicodélico, no como los temas de psicoanálisis y todo lo demás, y psiquiátrico de Edith, del más grande en este sentido hasta ahora, ¿no? Sino porque este es gracioso y le da un giro alocado, tipo Hermanos Marx más bien. Me parece que para saltar entre universos se requiere el motor de una máquina de, no es broma, de coser eléctrica. Hace ya tiempo que lo leí, ¿eh? Y todo se convierte en un desmadre en que es tipo Hermanos Marx, no por la psicodelia, sino por lo rápido y lo incisivo, en lo cual ya no sabes muy bien cómo funcionan las cosas. Está claro, ¿no? Pero hay incluso una de Asimov. De Asimov, Isaac Asimov, el agente de Bizancio. Ese es de, sí. No, me has puesto ese de abajo, vale. Agente de Bizancio es una de las dos obras publicadas de una cosa muy curiosa. Harry Turtledove, si pronuncio bien, algo así como Enrique Paloma, porque no, Tórtola. Busqué el significado, Tórtola es Turtledove. Para que tú veas hasta qué punto esto también está cerca con la historia. Ojo, te recuerdo que aunque haya dicho novela histórica es mentira, porque este tema lo han tratado mucho más seguramente historiadores profesionales que la novela histórica. Esto sí que es un campo que les suele gustar o no mucho, divide profundamente a los historiadores profesionales. Pues este, para que tú sepas, aunque es otra vez escrito a tiempo completo, tipo americano, y se deja de otras cosas desde que empezó a ganar dinero de verdad, este es doctor, escucha, en historia bizantina, de Bizancio, Constantinopla. Especialista en el tema concreto. La parte de Roma, la parte del imperio romano que quedó en pie. O sea, la parte griega turca. Y agente de Bizancio, precisamente ahí meten buena parte de sus conocimientos sobre Bizancio, como historiador que hizo la tesis sobre Bizancio. Y nada más que tiene 2 o 3 obras publicadas en español, y sin embargo en cantidad y a veces en calidad, es
claramente el más prolífico que ha habido en Estados Unidos. Puede haber escrito 50, 100, no te exagero, libros sobre ucronía, novelas. Es estupendo. Y algunas cosas son muy buenas, pero claro, después otra es de esta gente al estilo moderno de hace ya 20 o 30 años, por desgracia, que alarga tomo 1 de la primera, tomo 2, tomo 3, tomo 4 en general. Y la verdad es que tanta tetralogía y pentalogía y demás, en fin, tiene que salir muy bien, ¿no? Para que salga, ¿no? ¿Y esto de la Armada Invencible llegó a ser una novela de ucronía también o no? Sí, hay 2 o 3 de las más invencibles, me parece. Uno de Tartel 2 también, Britannia Conquistada, que está por ahí, es estupendo. ¿Quién te cree que es el protagonista? Creo que es el teniente Lope de Vega. A Lope de Vega. Destinado en el nuevo protectorado, o como lo llaman en inglés, porque nosotros hemos ganado. Llega a conocer a Shakespeare en persona. Es una novela ágil, de aventura tipo a la triste y estas cosas muy divertidas en un universo paralelo. Escucha, que este sabe de historia, con un personaje, aunque este sea americano y todo lo demás, con un personaje español e inglés que casi te los crees, No distorsiona mucho de lo que se podía haber escrito desde aquí. El hombre se investiga, profundiza. A ver si te crees que estamos hablando de... ¿Vale? Se lo ocurre bien, claro. Se le ocurre muchísimo, no bien, ¿sabes? Y tiene una preciosa, una novela corta que a mí me encanta, de lo poquito que tiene en castellano, que es estupenda. El Mediterráneo no ha llegado nunca a existir como tal, porque el estrecho de Gibraltar no ha llegado a abrirse, se llama En las tierras del fondo y es estupenda. Y hay una separación más claro. Los neandertales han sobrevivido, pero escucha, los cromañones también. Una guerra fría en un Mediterráneo desalado, con estudios de la biología incluido, fantascientífica. Estupendo. Lagartos que corren para no quemarse por el suelo, como ya alguna especie así en la realidad en la Tierra adaptada y cosas de este tipo. Tremendo. Y una historia de... Este le gusta mucho la de espía. Pian Vicencio y muchos espías. Cada uno tiene su especialidad en el tiempo que sea, ¿no? Y una historia de espías entre el mundo cromañón y el neandertal en Guerra Fría también. También le gusta mucho la Guerra Fría. Cada uno a un lado del estrecho que no existe. Porque no hay estrecho. ¿Cuáles serían tus 2 o 3 novelas favoritas de todas las que has leído? Jeep para mí ya te he dicho por qué es difícil, pero desde luego, aunque sea difícil, El hombre del castillo está entre las primeras. Después hay cosas, y perdona un momento que voy a hacer lo mismo que tú. No es fácil todavía, ¿vale? Porque si no te pierdo de vista, si saco la otra pantalla, habrá que aprender más. Bueno, verás. Hay cosas muy bonitas, muy bonitas. En España también, ¿eh? La primera de Vaquerizo, para que van 3 o 4 volúmenes de la serie, y eso significa otras cosas ya, ¿no? Pero hoy el segundo, o sea que no te creas tú que... Espérate, te estoy buscando y ya te tengo. Vamos a ver. Te lo digo porque aquí están las más esenciales, ¿eh? Estas son muy divertidas. Es que casi todas hay buenas y malas, pero como una serie divertida, Mundos de Imperio, de Kate Laumer. Muy divertida, años 50. Los americanos empezaron antes. Esta sí es anterior a 50, 60. Esta es anterior al cambio radical que dio Dick con... Esto había estilo antiguo. ¿Y cuál sería tu argumento? El argumento, ahora te lo digo, un momento. Estoy mirando ya lo que tengo aquí. Es una historia de espía al más alto nivel en mundos paralelos. Ajá. En mundos paralelos que han divergido. Hay una línea A que digamos que procura que la historia no cambie en los mundos porque las economías también están en guerra unas de otras. Digamos que un mundo crónico te puede invadir a ti. Vale. Como un universo paralelo en ese caso, ¿no? Exactamente. Y ojo, ese universo va cogiendo, o ¿cómo te diría yo? Es también como el mundo este de locos que hemos visto antes, el universo de locos, es el mismo tipo, ¿eh? A ver, pero este es menos desquiciado, este es más serio. Había una novela tipo James Bond que parezca elegante, todo ese tema. Y entonces, pues claro, los universos más fuertes se van armando para conquistar los universos más débiles de los lados, hasta que chocan con otro fuerte. Otra vez, que aquí
los juegos de guerra, ¿vale? Bueno, pues se me ocurre una cosa, que con los experimentos estos del acelerador de partículas que hay en Suiza, podrían sacar buena materia, ¿no? Para una novela interesante, ¿no? Ya las hay también. Un Si quieres cambio hablar, al planeta o... que no están aquí, pero ya las hay, algo parecido. Ya las hay. Seguro. Porque, claro, interviene la geografía, intervienen muchas cosas que se pueden agregar a una novela. La geopolítica y todo, sí. Mira, de aquí también, muy bonita. Hay cosas muy bonitas aquí. Y hay más aparte, ¿eh? Una que no viene aquí, pero que es preciosa, Serván. Sarvan se llama, es un seudónimo de alguien inglés que no se sabe muy bien quién es, aunque se imagina. Cuernos de caza. Esa es de terror. De terror. De terror porque es como los jerarcas nazis que han heredado por la fuerza la propiedad de los nobles ingleses, cazan zorros que no son zorros. Te imaginas que es lo que están cazando, ¿no? Con las mismas técnicas del zorro aproximadas. Es corta y es dura, ¿eh? Sí, las hay de terror, las hay policíacas, porque esto se ha ido diversificando. Las hay casi psicodélicas, como la de Dick en los años 60, psicodelia, claro. Un poquito antes, pero ya había algunos, ya estaban antes los Kerouac y esta gente, ya había algunos a finales de los 50, o sea que estaba el rock, ya estaba la cosa, antes de los hippies. Los hippies no es el primero, es más o menos psicodélico, aunque tengan el nombre. O sea que hay diferentes, ¿vale? Este, por ejemplo, como ya te he dicho, Turtle Dove, le suele gustar mucho la de espía, sean con cromañones, sean con que sigan a los bizantinos, no, los moros, con perdón, los musulmanes no llegan a Constantinopla, no la conquistan y esas cosas. Cada uno tiene su estilo. Después, de aquí también, está muy bien la serie de Tiniebla, aunque sean ya varios tomos, de Eduardo Vaquerizo, español. Eduardo Vaquerizo. Esto es, incluso las portadas, fíjate qué bonitas son. Vamos, cuidado. Es prácticamente el especialista español, no es Turtle Dove, que prácticamente al 100% casi en exclusiva al género, a su género, pero este lleva ya más del 50% quizás de su obra. Estamos hablando ya del máximo en español y probablemente todo el mundo de habla española, seguro, vamos, ahora mismo, que yo sepa. Después, bueno, es muy buena, otra de terror, casi de terror, fíjate tú, y no es que a mí el terror me encante, pero es que en este subgénero algunas veces, mira, Mysterium, de Robert Wilson. Eso es bueno. Misterio. Y fino. Y misteriosa. Y no de espía. Y con algo de terror. Esa es buena. No mucho, ¿eh? La otra es más terrorífica. Cuerno de casa es una salvajada. Vamos a entenderlo. Ahora te hablaré de otra salvajada. Hay dos. Vaquerizo otra vez, Danza de Tinieblas, estupendo. Silverberg también tiene algunas obras buenas, pero, en fin, yo creo que hay cosas mejores. Hogan, Operación Proteo y demás son más bien el tipo de bestseller, pero está bien. El círculo de Falting entra mucho en el problema de un segundo derivado de la guerra mundial. ¿Qué pasa con los judíos después? En América, fuera de América. Hay incluso obras de grandes autores sobre el tema, de grandes autores de novela tradicional, digamos, sobre el tema. Aparte de la que traigo aquí, que la tengo por ahí también. Philip Roth ha escrito un libro también sobre el tema, o sea que estamos hablando. ¿Qué pasaba con los judíos que pasaban en Stephen King tiene una ucronía, en la cual, por supuesto, ¿quién es el que no muere? ¿Quién es el que no muere? Otro gran tema. No muere Kissinger, matan a la mujer, el tiro, o no la matan, o que es parapléjico, en fin, sobre eso los americanos también se han explayado. Después de aquí estoy seleccionando lo que creo mejor, ¿eh? Fuego sobre San Juan, de otro español, también está muy bien. Es prácticamente pionera en España en este sentido, de las primeras de la época moderna. ¿Vale? De García Bilbao son dos autores, y Javier Sánchez. ¿Y alguna con tintes espirituales o religiosos? Ahora te digo, Mysterium, la que te he dicho antes. Al mundo en el que llega el mundo que llega es Estados Unidos, Canadá, creo que Canadá, pero tú sabes, pero es una teocracia. Vale. Durísima, es una teocracia de las duras. Protestantismo riguroso y en algunos de los mundos. Y en este me parece que en Mysterium también hay también diversos mundos y en uno de ellos, si no me equivoco, creo que no me equivoco,
hay un fundamentalismo islámico en Estados Unidos que no vea, porque en uno de esos mundos el Islam gana allí también. Y los Estados Unidos están hasta aquí de fundamentalismo y, en fin, ya los derivantes, las derivadas, ¿no? Ahí hay un fundamentalismo protestante y otro islámico en mundos distintos. Tienes razón. Historias alternativas, te iba a comentar. Es una serie de una editorial no grande española. Hay una serie de 3 o 4 volúmenes, creo que 3. Historia alternativa. Aquí lo ve al primer astronauta, se supone, con CCCP, o sea, la antigua Rusia, URSS. Pero los hay hasta del Imperio Romano. Sí, me di cuenta de una portada del Imperio Romano. Sí. No, vamos, Roma Eterna de Silverberg, que no la he inventado porque no se puede inventar todo y para mí tiene cosas mejores. Vamos, no es medio de género, vamos, se ha dedicado poco a esto. Tiene un cuento muy largo, muy bueno, pero eso lo dejamos, si quieres, por otra vez o lo que sea. Bueno, vi también una bandera, o sea, una bandera carlista en la luna. No sé de quién era ese autor. Ah, por supuesto. No, no es la carlista, eran los antiguos tercios españoles. Sobre eso hay un problema con tercios, la... Perdón, sí. Era la bandera, vamos, que se la han apropiado grupos que no vamos a hablar ahora porque no estamos en estos temas, pero era la bandera de los antiguos regimientos españoles, por lo que se ve. No me digas cuál de ellos, no soy tan especializado, pero era la básica. Llegaron a la luna en esa... Era la básica, de los regimientos, creo que de todos, Marina, aire no había, claro, y creo que de todos, Pero básicamente creo que de infantería marina. Las tropas de choque coloniales, para entender, no nuestras. Después, hay aquí cosas muy bonitas, pero me las estoy saltando. La llegada de los gatos cuánticos no es... Esta es buena. El sueño de hierro. Norman Spinrad, o Spanrad, nunca he entendido bien cómo se pronuncia, da igual, no me he puesto a buscarlo. El sueño de hierro. Sueño de hierro. Estupendo. Otra vuelta de tuerca. La segunda mejor vuelta de tuerca sobre la de Edith, sobre el tema otra vez de la Segunda Guerra Mundial y los nazis ganan, o quizás la primera. Fíjate qué vuelta de tuerca. Hitler intentó ingresar, para que, si no lo saben, en la Academia de Bellas Artes. Austriaca, era austriaco, recuerda. En fin. Y no lo consiguió. En otro sitio lo consigue, no lo consigue. En este caso, se ha convertido en un escritor de ciencia ficción de segunda fila en Estados Unidos. Iba de artista, hacía posiciones de cuadro, leía. No. Muchas veces nos equivocamos con quien es cada uno. Y fuera de lo cruel, no cruel que fuera, cuidado, Tenía su sensibilidad. La cultura nos hace libre, alguna gente hace otras cosas. La cultura sirve para muchas cosas. Es como cualquier tipo de arma o instrumento, depende de cómo se utilice. Un cuchillo sirve para la cocina o para otras cosas, me explico, ¿no? Que la cultura es bueno para todo. Y eso, alegría bien pensante. Cuidado. Depende en qué cabeza entre lo que se lee. Juan Antonio. Sí, perdón un momento, es que esta es graciosa. Y entonces te cuento el argumento rápido. Esta es buena. Y ese escritor escribe una novela sobre un mundo en el que ganan los nazis. Después ahí escucha, al final, algo así como el psicoanalista que trata al escritor Adolfo Hitler sobre cómo es capaz de hacer una novela tan cruel, tan dura, tan sangrienta, etcétera, etcétera. Con el extremo verdaderamente alucinante. Total. Que incluye la clonación, nazis clonados en la luna y cosas así. Ajá. Los excesos imaginativos, que no es broma, pero casi así, visto en un espejo curioso, transformante, del que iba a ser el imperio de los 1000 años de los nazis, ¿recuerdas? Claro. Pues después de tanta literatura que ha pasado por tus manos, ¿has imaginado alguna vez alguna historia? Por tu parte, pues yo escribiría este argumento o añadiría esto. Historia hay 200. Tú, perdona, eres de Málaga. ¿Tú eres de Málaga capital o no? Que no lo sé. De Málaga. Tú eres de Málaga capital. Bueno, de la provincia. No, pero yo te iba a hablar de Málaga, por eso es. Ah, bueno. Vale. Sirve cualquier suceso. En Olvera, por ejemplo, yo, entre otras cosas, con otros 2 compañeros, pero yo soy el único del pueblo, ojo, y eso es importante para el tema. Los otros son de una zona más lejana, claramente más lejana, no son del pueblo de al lado.
son de 80 a 100 kilómetros. Eso cambia mucho las cosas. Yo soy el único del pueblo del libro de memoria histórica de Olvera, en mi pueblo, donde estoy ahora mismo hablando. Aquí es donde empieza el frente de la Guerra Civil Real. Ahí en Olvera. Claro, Olvera, Algodonales, Alcalá. Es muy difícil decir el pueblo X, ya iban motorizados, no iban a caballo, a veces ni andando. O sea que en esta línea. Aquí hay muertos, de los primeros muertos. Hasta entonces no hay muertos. Muertos nacionales. Muertos fascistas, como decían desde el otro bando, ¿vale? No, muertos sublevados, que diría yo. Que esa es la palabra. Más exacta, legalmente. ¿Vale? Imagínate que aquí es al revés. Aquí ya hubo fusilamiento en un pueblo tan así, da la mala suerte de que aquí es donde empiezan los fusilamientos. Las muertes reales, no un accidente, no tú vas con un coche en una manifestación, pasan cosas, no hablo de eso, hablo de a conciencia. Suponte que aquí no hubiera pasado. Y el frente, en vez de establecerse aquí, el primer frente real, se establece en Ronda, 40 kilómetros más para allá en Málaga. Y nos libramos de fusilamiento. No hubo mucho, 7. Pero ojo, 7 más. Uno que cae por otra cosa en la ermita, más otro que después cogen y más 5 o 6 que se cargan en un camión varios días antes, que no son ni de por aquí, eran de los que venían, en fin, de las tropas que venían de ocupación de Jerez Cádiz, que triunfa el golpe desde el primer momento. ¿Vale? ¿No? Con la tercera, la mitad de España prácticamente. ¿Te imaginas lo que me hubiera librado yo en el libro de Jacé y de investigar? Y te imaginas el montón de sangre, aunque aquí no fuera radical, ¿vale? Bueno, pues ya hay 20 o 25, más familias, más todos los demás afectados, en un pueblo que entonces podía tener 9.000 habitantes. Ya tenemos un 10 o un 15% afectados, más por supuesto lo que hubo después en juicio, más las ejecuciones ilegales que también hubo después, de lo que llaman terror caliente, o sea, cuando te cogían te pegaban un tiro sin juicio. No en un juicio injusto, fue después, injusto, he dicho queriendo. Claro. Sino muerte en caliente, le llama terror en caliente, así, ese es el nombre. Está claro, ¿no? Saco la pistola y disparo. Prácticamente. Al día siguiente me lo llevo y ha desaparecido. Ni siquiera puedo poner en el registro, pone desaparecidos. Sí, vamos, que del suceso, los sucesos de esa época en ese lugar, pues se puede sacar Claro, infinidad de... hay 200.000. Y después a mí los escenarios que a mí me gustan, a veces no son los más ucrónicos. Hay un par de libros que no aparece la foto, aunque los tengo también, de lo más moderno, digamos. Una serie preciosa, en la cual el mundo largo, la gente que sepa del tema o le interese sabe de qué hablo, la tierra larga es la palabra en español, The Long Earth, en inglés es la serie, pero hay varios títulos, me vas a llevar por el quinto. Ya ha muerto uno de los autores, y el otro es muy bueno para mi gusto en ciencia ficción seria, inglesa, bien hecha, bien trabajada, un auténtico buen trabajado, bien escrito encima, bastante accesible, lo puedes utilizar perfectamente para adolescentes, para todo el mundo. Esto para todo el mundo, está hecho a conciencia, para que no haya los problemas que con parte de las obras que he contado, ¿no? Y aún así buenísimo porque plantea una ucronía sin ucronía, eso es muy divertido. Una ucronía sin ucronía significa, en plan divertido, que hay un montón de tierras paralelas, pero no hay historia. La única tierra habitada es la nuestra, la tuya y la mía. Entonces tú dirás, ¿qué pasa en las otras líneas? Pues pasa que el río de mi pueblo, al que vi por Espárrago, en la línea más cercana, no va por ahí. No hace la curva que hacen en el puente, no hay curva. Qué tontería. En la segunda, estamos tratando de línea. En la segunda línea, lo mismo ya no hay río, por la tercera. O el río es mucho más caudaloso. En la cuarta, es que eso es llano, no había monte, esto es de monte. Por supuesto, ojo, las especies animales y vegetales a la vez se van acomodando. Si el río es mucho más grande, no es que haya una tortuga como vemos por desgracia ya nada más de vez en cuando. Hay alguna todavía, pero es muy raro, cada vez más. No, lógicamente, cambio climático. Ahora hay un montón de tortugas. Los cangrejos que han ido desapareciendo existen. En abundancia como antes. Pescábamos cangrejos en el río. Y había cangrejos para pescar. Muchos.
Bueno. Así hasta que se llega a línea en la que, por ejemplo, los perros se han puesto sobre 2 patas, no broma, aunque corren a 4. Estupenda esa parte. Y sí, los perros son los animales más inteligentes de este mundo, en el cual los humanos ni siquiera han existido. O una muy graciosa en la que los cangrejos están evolucionando mucho y hacen algo parecido a casitas, hacen unas fiestas muy curiosas. Bueno, no hemos hablado de la típica Ucronía, sería el planeta de los simios, ¿no? Sí, evidentemente. Pero esa es más simple. Ah, y después de Gaiman, es que escrito mal y pronto, o sea, pronunciado tal cual se escribe, Gaiman, el hombre este que está en tantos cómics y tantas cosas, ha hecho de todo. Con Alan Moore es uno de los grandes creadores del guión de cómics modernos y demás, del Gaiman, serie, lo que quiera. Pues ese hombre tiene también una serie muy bonita, creo que de 3 volúmenes, sobre algo también muy curioso. Estás tú, tienes el pelo que tienes, podías tener más, tener menos, puedes tener más pestañas o menos, podía, yo qué sé, incluso, ¿por qué no?, tener las orejas picúas, porque todo el mundo tiene las orejas picúas, ¿no? Como los gnomos. O podía llevarnos broma, una cresta. Bueno, una cresta de verdad, no como los punkies. Que tú tuvieras plumas aquí. Biológica, una cresta biológica. Como las cotorras. Y digo las cotorras queriendo porque estuve viendo que era una cotorra y que no hace poco porque me interesaba. Las cotorras. Lo inseparable, ¿no? ¿Vale? Cotorra que tiene el penacho. No la otra, iba a clase también. Bien. Inseparables que levantan y cosas así. ¿Por qué no? Bueno, pues hay una especie de vehículo de combate en el cual 200.000 versiones tuyas, incluidas algunas que son vampíricas o licantrópicas y cosas así. Estupendo para adolescentes, por ejemplo, y niños grandes, digamos, ¿no? Pero también para adultos que les guste. Van por ahí. Actualmente, Juan Antonio, ¿quién es el genio, dirías, de la Ucronía? ¿Quién vende más o quién tiene más? Los más constantes y trabajadores, ya te lo he dicho, Vaquerizo y en España, a menor nivel que Turtle Dove o Turtle Dove, si lo quieres en plan, pues vamos, es una máquina, ¿no? En Estados Unidos, bueno, es para todo. En España también. Y se me ha olvidado aumentar el cómic. El cómic es lo más avanzado en Ucronía que hay, me lo he saltado. En cómic podemos hablar, y yo no soy un especialista en cómic, menos que en novela, digamos, pero me gusta mucho. En cómic, lo que tú quieras y como quieras. En cómic sí que hay de todo en Ucronía, universos paralelos. Ah, y ahí se me ha olvidado también, que hay que citarlo, las series paraucrónicas, digamos. Por ejemplo, es estupendo Paul Anderson. Bueno, los Guardianes del Tiempo, etcétera, etcétera, que me parece que no he puesto ninguna portada. Tampoco he explicado entre todos los libros, ¿no? He visto lo más que trata precisamente de eso, de cómo tú y yo y 200.000 más creamos, nos crean un cuerpo en el tiempo. Es un tema muy socorrido en ciencia ficción, ¿vale? Como una de las novelas que te he dicho antes, precisamente, como la de El mundo de Imperio de Laumer, en el cual tenemos que mantener el orden para que en cualquier línea crónica vecina no pasen cosas que no deberían pasar. Porque si Colón no ha descubierto América ahí, no debe descubrir Colón América ahí. El problema de lo factual. Y de los libros que te he dicho también me falta uno, el de Ferguson. Hemos hablado poco de seriedades, de contrafactuales, de la versión histórica. El libro de Ferguson, aunque sigue una gran tradición anglosajona, es un historiador. Es muy interesante desde el punto de vista de la controversia que hay en historia entre lo que es historia factual. Esto pasó así, la historia clásica, digamos, más o menos determinista, y lo que está pasando ahora, lo líquido en historia, lo moderno, como quieras llamarlo, que es de lo que estamos hablando, que es este señor, por ejemplo. Está claro, ¿no? ¿Y qué te voy a decir? ¿Tartaria es una Ucronía también? ¿Cómo? No me he enterado bien esta vez. Tartaria. ¿Tartaria qué? Un imperio que había antes por la zona de Rusia o algo así, ¿no te suena? Los tártaros. Sí. No, pero los tártaros más que un imperio era un pueblo que llegó a ser un imperio en ciertas ocasiones. Ya sé que se pueden distinguir de los mogoles. El problema de esto es que te tiene que gustar mucho la historia, está en el tema. Pero vamos, no fue una duración larga, no fue el imperio ruso ni una organización de ese tipo. Los mongoles, para eso fueron un poquito más longevos y demás. Uno era Atila, ¿no? Y otro era, está claro, ¿no?
Bueno, pues ya por falta de tiempo lo tenemos que dejar aquí, Juan Antonio, pero que ha sido bastante un repaso muy intenso, ¿no? Un poquito de todo, y yo creo que va a gustar esta charla, ¿eh? Eso, vamos, se intenta sobre todo, vamos, en mi caso yo lo tengo muy claro, se intenta hablar de lo que te gusta. Si no te gusta... Te aburre, ¿no? Y así no se aburre uno. Si habla de lo que te Hombre, gusta, lo no te otro aburre. es una especie de, que te diría yo, de lección aprendida, ¿no? Esto está vivo. Yo no sé si estará bien o no, pero vivo sí está, ¿no? Cosas que mueven y demás. Porque en realidad todo esto, si me dieran una segunda oportunidad en ese sentido, yo haría una sobre contrafactuales. La verdad es que el debate de la historia entre lo que es lo líquido, digamos que lo posmoderno, con sus ventajas y sus inconvenientes que lo tiene. O sea, el I Ching, las cosas cambian, fluctúan, hay que analizar por qué Franco en aquel momento era más republicano menos, fíjate, más republicano menos, no antirrepublicano, que ese era calladito, está claro, ¿no? O Pues Pinochet. seguro que vamos a tener otra oportunidad en el tiempo. Sería interesante porque ya te he dicho, los historiadores sobre esto, hay algunos que lo desprecian radicalmente como algo novedoso, pero hay muchas grietas ahí. Hay mucha gente que ve aquí posibilidades, porque en realidad te digo una cosa, aunque no nos lo tomemos en serio, aunque no haya en realidad un pasadizo a otros mundos y a otros universos paralelos, y Hitler ganó, perdió y perdió, ganó, como aquí que perdió, claramente, y por goleada. Recuerda que se suicida encima, ni siquiera deja que lo coja, y que encima estaba fatal ya de salud, joven, relativamente joven. ¿Mm? Pues a partir de eso, ¿qué es lo que pasa? Que todo esto se extiende como un abanico de posibilidades y al final las posibilidades, ya como juego, aunque no existan otros mundos alternativos y demás, y nunca los descubramos porque no existen, como juego sí es así, porque las cosas no pasan hasta que pasan. Y porque las cosas sí, en parte como Lichín, y ahí tienen razón, son sí, hasta cierto punto más líquidas. Si no muere Sanjurjo, si en cierto momento Rusia no rompe el pacto con Hitler, con Stalin, ¿me explico lo que quiero decir? Que las cosas en realidad están sometidas a muchos sís. Muy bien, pues lo dejamos aquí, Juan Antonio. Y hay que tenerlo en cuenta. En ese sentido, incluso Claro. si no más que hay una historia, esa historia desde luego está sometida a muchos giros y a momentos que le llaman, y no hemos hablado de eso, puntos de divergencia, en los cuales por esto cambia o no cambia. Y desde ese punto de vista, si alguien quiere que estudiar historia, que es una historia de hecho, debe estudiar qué ha hecho y por qué. Y para eso hay que ser delicado y afinar. ¿Me explico? O sea, utilizar otra vez muchas veces lo hipotético. ¿Cómo esto? Pues nos vemos en otra ocasión, Juan Antonio. Ya quedamos. Muchas gracias por la charla y te mando un abrazo. Igualmente, José. Hasta luego. Hasta pronto. Chao.